Cuando el primer hombre pisó la Tierra, buscó interpretar el mundo a su alrededor. Quería descubrir cuál sería su destino, y aunque no obtuvo la respuesta deseada en ese instante, continuó avanzando, confiado en que llegaría a algún lugar. Estos pasos adelante representaron a la humanidad misma, reconstruyendo eras y siglos de una búsqueda incansable por respuestas. Si los más antiguos querían descubrir cuál era nuestro propósito, lo hallaron a lo largo de siglos al considerar que podría estar en el cielo, escondido entre las nubes. Aquí es donde florece la tradición religiosa, en el epicentro de dudas, súplicas y errores infinitos en el camino. Si analizáramos fríamente, toda nuestra historia es una curva de retorno al origen, aun cuando apenas estamos empezando nuestro momento de reentrada. Ese es, probablemente, el mayor error de la humanidad. Imaginar que estamos en el final cuando nuestra historia ni siquiera ha comenzado. Cuando el viaje es una certeza, pero el destino es incierto. Lo que nos queda por hacer es descubrir al menos quién conduce la embarcación. Para intentar responder a esto, volveremos a los mitos y filósofos griegos. Saludos a todos si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo. Asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etereo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que realizo en mi canal. Existe un enfoque muy curioso para justificar nuestro papel en el mundo. Lo presento como un enfoque, porque lo considero experimental. Digamos que la gran respuesta a la pregunta más común de la humanidad, que sería ¿a dónde vamos o por qué estamos aquí? Sería un deseo sádico o una codicia, anterior a la creación del mundo o posterior a la fascinación del creador con la criatura. Porque, aunque imaginamos que somos superiores por las facultades que nos permiten crear lo inimaginable, no existen razones claras que nos alejen de ser una partícula de polvo cósmico. ¿De qué serviría que un grano de arena tuviera conciencia si dentro de la proporción del universo somos minúsculos? No pretendo rescatarlos de su insignificancia, ni elevarlos demasiado. Para explicar cómo el hombre pudo haber sido una mera figura de deseo, necesito recurrir al mito de Endimión. Para quienes no lo saben, y ciertamente muchos no lo sabrán, este es un mito muy importante. Quizás uno de los más satisfactorios al estudiar las relaciones entre mortales e inmortales. No por la grandiosidad de la epopeya, sino por su sencillez. Endimión es representado en toda literatura clásica como un joven de belleza excepcional, cuya labor diaria era cuidar un rebaño en el monte Latmos. Lo hacía todos los días, hasta altas horas de la noche. Cuando Diana, la luna, lo vio durmiendo bajo el cielo estrellado, se enamoró de él. Durante las noches siguientes, lo besaba y observaba su sueño. Existen otras dos versiones de esta historia. En una de ellas, Endimión seguía siendo un pastor, pero en esta versión se enamora de Selene, otra representación de la luna, y por causa de este amor, termina durmiendo eternamente. Por ser un hombre bello, era codiciado por otras diosas, y el amor que le entregó a Selene recordaba el purismo poético de un amor casi imposible, de un deseo prohibido. En una tercera versión, Júpiter o Zeus concedió al joven un deseo, básicamente por el encanto que poseía. Él eligió dormir eternamente para poder permanecer siempre bello y joven. El encanto de estas versiones, incluso en sus coincidencias, reside en el componente casi palpable del fascino de los dioses hacia el hombre. Como si, a pesar de ser criaturas inferiores, poseyéramos dones y cualidades que no están presentes en los dioses. Esta belleza, creo, puede interpretarse como algo atractivo para los ojos y el intelecto, que a lo largo de los siglos nos ha permitido los logros que nos mantienen aquí como parte de la historia y no como reliquias. Si las grandes obras, ficticias o no, dicen que el surgimiento de la humanidad fue un acto deliberado de amor, nuestra preservación como especie debe seguir el mismo parámetro. Estamos aquí antes de descubrir si éramos necesarios, permanecemos porque nos hemos vuelto indispensables. Pero no creo que la belleza sea el objeto de fascinación. Lo que los dioses valoran en los hombres es su capacidad de contar historias, y al mismo tiempo la completa falta de habilidad para recordarlas. Estas cuestiones son tan antiguas como el primer cuestionamiento hecho por el primer hombre en pisar la tierra, antes de formular las primeras interrogantes. Para los filósofos y místicos que vivieron mucho antes que ustedes, la búsqueda de la verdad era un camino que nos llevaría de vuelta al origen divino, un estado de unidad que precede al caos, el ambiente desestructurado antes de la creación.
Este camino, según las tradiciones espirituales y filosóficas griegas, fue llamado enosis, la unión mística del alma con lo divino, el regreso al uno, encontrado en mayor o menor grado en las esferas divinas como parte del recorrido y destino final. Enosis es una experiencia transformadora que promete liberar el alma de las limitaciones del cuerpo y del mundo sensible, trascendiendo las ilusiones para alcanzar lo más puro y esencial. Por eso es técnicamente imposible explicarla, porque su interpretación supone un proceso de superación de los fragmentos que nos mantienen atados al mundo, permitiéndonos explorar solo una menor porción de su verdadero potencial. Pero existe un concepto que puede ser explicado. Durante el proceso, todas las dualidades desaparecen y el ser humano alcanza una comprensión inefable de la realidad. Dejamos nuestras aprehensiones y negociamos nuestras convicciones limitantes. No es lo mismo que morir, ni es lo mismo que congruencia. El camino hacia la enosis no necesariamente requiere una búsqueda meramente espiritual ni el abandono del plano físico, pues antiguos pensadores ya utilizaban el proceso, un saber que fallamos en conservar. El primer paso es comprender que el mundo siempre presentará barreras, y hoy en día, en la sociedad actual, las barreras son aún mayores. Inicié con Endimión por razones desconocidas, además de señalar el fascino de los dioses por los hombres. Es momento de revelar una segunda razón. Endimión, como todos los personajes mitológicos, revela un proceso curioso y antiquísimo, recontado diversas veces en infinitas tradiciones: la coexistencia entre ramificaciones divinas y personas comunes. Creo, al igual que muchos otros, que la enosis no solo proporcionará respuestas sobre el futuro, sino que también restaurará la conexión con dioses que solo han sido mencionados en la literatura, pero que nunca se han probado realmente en la historia. Entonces, al eliminar los límites, que serían, obviamente, sus defensas, estaríamos ante un nuevo nivel que permitiría un diálogo con el universo, un intercambio constante con las narrativas incentivadas por seres ancestrales, probablemente mitológicos. Este proceso también debe incluir la desobstrucción de su moralidad, de su atención. Eviten privarse del sueño, incluyan una rutina saludable. Sé que parece un consejo para perder peso, pero existe cierta lógica en cuidar su cuerpo como cuidaríamos de nuestra mente. Si aquí buscan fortalecer el intelecto para continuar con sus propios ejercicios, el cuerpo físico necesita solidez y constancia. Los griegos lo sabían. Busquen también eliminar valores que limiten, que impongan barreras, que impidan ver con claridad. Porque no estamos buscando en la enosis una nueva conexión, estamos buscando una restauración. Entonces, si me preguntan cuál es el secreto para superar las ilusiones y encontrar la unidad perdida, tendría que recurrir a las enseñanzas de pensadores como Heráclito, Parménides, Platón y Plotino, que vislumbraron la posibilidad de trascender el caos y alcanzar la verdadera esencia del ser. Esta será una jornada milenaria que puede ayudarlos a embarcarse en una nueva era o lanzarlos al oscuro mar de la ignorancia. Su permanencia, mientras ingresamos en la filosofía platónica, dictará el rumbo de la embarcación. La búsqueda de la enosis o unión mística con lo divino no surgió de forma aislada ni permaneció oscura. Hoy en día sabemos que reformuló conceptos, dio origen a pensadores que heredaron de ella matrices robustas. Podemos encontrarla en menor o mayor grado en religiones griegas, dentro de la filosofía oriental y en parte de la teología cristiana, además de la influencia que brindó a la Cábala. Es el resultado de una larga evolución filosófica que remonta a los primeros pensadores que buscaban comprender la naturaleza de la realidad, de la unidad y de la multiplicidad. Para entender esta idea, debemos mirar a algunos de los más grandes nombres de la filosofía griega antigua, y cómo sus concepciones sobre el ser y el cosmos influyeron en la idea de enosis. Heráclito de Éfeso, el filósofo del fuego, es un punto de partida fundamental. Forma parte del periodo presocrático, siendo parte del panteón de los primeros pensadores, precursor de la dialéctica. Él creía que el conflicto revelaba verdades ocultas, y esta relación entre opuestos nunca se agota. Como resultado, el mundo es muy simple, organizado y fácil de entender. Aunque en ese entonces no era una idea que podríamos llamar simplista, el pensamiento evolucionaría mucho a partir de ese periodo, permitiendo que otros pensadores postularan enfoques más sofisticados y complejos. Heráclito creía que todo en el universo estaba en constante flujo, y que todo fluye y nada permanece igual.
Veía la realidad como una tensión de opuestos, donde fuerzas contrarias, como la vida y la muerte, el día y la noche, estaban en conflicto continuo. Sé que solemos pensar en la tensión como algo que irradia destrucción, pero él creía que era el lenguaje universal del equilibrio cósmico. Dos energías que colisionan y crean algo nuevo. Una explosión que da lugar a la expansión de la materia, dando vida nueva. ¿Suena familiar? Heráclito sostenía que esta lucha incesante no necesitaba ser caótica, sino que estaba regida por un logos subyacente, una razón universal que daba sentido al movimiento y al cambio. Sin una conciencia trascendental, sin un observador que dé el tono, ¿cuál es el propósito de cualquier elemento? Este concepto de logos, o razón universal, es esencial para la idea de enosis, pues sugiere que detrás de la multiplicidad y las transformaciones del mundo material, existe un orden oculto que conecta todas las cosas. Para Heráclito, alcanzar el entendimiento del logos era acercarse al conocimiento de la verdadera realidad, una unidad subyacente que trasciende la fragmentación aparente del universo. Esta unidad era percibida no en la ausencia de opuestos, sino en la armonía que emerge de sus interacciones. Uno de los conceptos que Heráclito introdujo, y que me gusta mencionar, es el del devenir. Según él, un río es siempre distinto en cada nueva interacción, por lo que es imposible bañarse dos veces en las mismas aguas. Tal vez piensen que no hay nada de genial en esto, y no están tan equivocados. Pero necesitamos recordar 2 puntos. 1. Heráclito surgió antes de Sócrates, por lo que no era un simplista o reduccionista. Sus ideas en realidad marcan una nueva era del pensamiento humano y le debemos mucho a lo que postuló en su época. Pero tampoco debemos alejarnos demasiado del contexto histórico, para no caer en el error de juzgarlo desde la modernidad. 2. También oculté otra parte del concepto de devenir, la más poética. Él creía que tanto el río como el sujeto nunca eran los mismos. Cada encuentro genera una nueva interacción que nunca se repite, originando infinitas posibilidades. Esto también está relacionado con la efemeridad de la vida, ya que si los contactos son eternos e infinitas posibilidades reverberan eternamente, los hombres son perecederos. El río permanecerá hasta que regrese a su estado original, pero el hombre completará esta jornada en otro plano. Otra parte esencial es la importancia que él le da al logos, porque si el agua es la misma y el cuerpo es el mismo, lo que nos diferencia siempre es nuestra razón. Es cierto que Heráclito padecía un mal común entre los filósofos. Era recluso, no le interesaba la religión ni la política, y tenía muchos recursos, lo que le permitía simplemente reflexionar sobre la vida. Un privilegio que los menos afortunados o los más curiosos no podían disfrutar. Algo que podría haber evitado la ejecución de muchos pensadores. Estamos encaminándonos hacia Platón, quien no solo tenía interés en la vida pública, sino en la publicidad y la propaganda política, habiendo ayudado en decisiones de oligarquías. Pero antes, centrémonos en Tales de Mileto, otro presocrático. Él tomaba muy en serio la reducción a la unidad primordial, un elemento que expresara la totalidad. Heráclito creía que era el fuego, mientras que Tales de Mileto eligió el agua. Honestamente, probablemente Tales debería haber sido el foco inicial de esta historia, ya que fue considerado el padre de la ciencia y el primero en elegir elementos naturales como tótems divinos, rompiendo con la hegemonía del pensamiento religioso. Aunque hoy en día no haya mucho de científico en lo que decía, sus teorías ayudaron a crear una ruptura que dio origen a la filosofía occidental. Su empeño fue formidable, ya que en poco tiempo, mediante el estudio de las matemáticas y la astronomía, postuló incontables explicaciones para la génesis humana, todas derivadas de las relaciones con elementos perpendiculares que interactuaban con un centralizador, el agua. A diferencia de Heráclito, Tales era un hombre mucho más popular y dominaba la oratoria. Tenía un don natural para filosofar, pero con un carácter práctico y útil. Siempre me sorprendo cuando las personas se distancian de los grandes filósofos cuando hablan de ciencia, remontando a la era de pensadores griegos que sentaron las bases para las grandes clínicas contemporáneas. Por ejemplo, no existiría la psicología sin un parto entre la ciencia y la filosofía, pues antes el hombre debía entender el contenido que nunca podría manipular, para intentar manipular lo que sí podía. Así que Tales era un sujeto venerado. Ofrecía razón en lugar de simbolismo y utilizaba los astros para tratar de comprender el mundo, lo que finalmente contribuyó a la fundación de la escuela jónica, la primera de su época basada explícitamente en el contenido filosófico del mundo.
Como Platón, Tales no se quedó en Grecia y viajó por el mundo. Se especula que fuera de origen fenicio. Se detuvo en dos grandes puntos donde nacieron y sucumbieron civilizaciones importantísimas, Egipto y Babilonia. Al regresar, su fama era aún mayor. Ganó más estudiantes, más seguidores, que ayudaron a expandir la filosofía unitaria. Por otro lado, encontramos a Parménides de Elea, quien presentó una visión radicalmente opuesta. Parménides argumentaba que el verdadero ser era único, inmutable y eterno, en contraste con el flujo incesante descrito por Heráclito y Tales. Para Parménides, toda la multiplicidad y el cambio percibidos por los sentidos eran ilusorios. Solo existía el uno en realidad. Rechazaba la noción de que el movimiento o la pluralidad pudieran ser reales, afirmando que el ser era indivisible, continuo e inmutable. Esta concepción de unidad absoluta sentó las bases para el pensamiento metafísico que sostendría la búsqueda de la enosis como un retorno a la esencia única y verdadera del ser. El contraste entre Tales y Parménides representó una tensión dialéctica en el pensamiento griego, desafiando a los filósofos posteriores a reconciliar las ideas de cambio y permanencia, multiplicidad y unidad. Fue la tentativa de lidiar con esta tensión la que impulsó el desarrollo de conceptos más sofisticados sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de trascendencia. Otro filósofo relevante en este contexto es Empédocles, quien buscó integrar las ideas de Heráclito, Tales y Parménides al proponer que el universo estaba constituido por 4 elementos fundamentales: tierra, agua, fuego y aire, que eran unidos y separados por 2 fuerzas cósmicas, amor y odio. Para Empédocles, el amor era la fuerza que promovía la unión y la armonía, mientras que el odio llevaba a la separación y al caos. Este modelo cosmológico sugería que el cosmos estaba en un proceso cíclico constante, donde los elementos se combinaban y disolvían, guiados por las fuerzas de atracción y repulsión. En su visión, el amor representaba la tendencia hacia la enosis, la búsqueda de reunir lo que estaba separado, como Selene, Diana, Júpiter y Zeus, atraídos por el hermoso pastor. Este pensamiento ayudó, y ustedes deben haberlo notado, a que pensadores como Aristóteles y Platón abordaran 2 mundos. Empédocles no intentó influenciar a nadie, no obstante, y sus ideas son más importantes que meras reconciliaciones. Lo que hizo fue utilizar la razón una vez más para proponer una resolución evidente. Es importante destacar que no formaba parte de ninguna escuela filosófica, por lo que inicialmente migró hacia lo que era paliativo. En lugar de iniciar un nuevo pensamiento o buscar un nuevo enfoque filosófico, se unió simplemente a la escuela jónica, inaugurada por Tales, que representaba en ese momento la totalidad del pensamiento filosófico vigente. Sin embargo, obviamente, no quiso restringirse al elemento catalizador y único. Así que unió todo, y buscó realinearlos con lo que creía más primordial en las interacciones humanas. Nuestro deseo y nuestra repulsión, de ahí extrajo el amor y el odio. El mundo es simplemente una relación entre lo que amamos, deseamos y, clásicamente, en una tragedia griega, lo que no podemos tener. Freud utilizaría esta idea para algunos de sus mitos sexuales, pero aquí no existía conciliación. Él decía que el amor atraía, pero el odio alejaba. Era una relación mecánica y simple. Todo entre el objeto rechazado y el deseado representaría la realidad humana. Pitágoras, algún tiempo después, también contribuyó a la formación del pensamiento que llevaría al neoplatonismo y a la noción de enosis. Él veía el universo como regido por un orden numérico, y creía que los números y sus proporciones eran fundamentales para comprender la armonía cósmica. Para los pitagóricos, el mundo estaba estructurado según proporciones matemáticas perfectas, y el alma humana podía alcanzar la unidad con lo divino al armonizarse con ese orden. Pitágoras y sus seguidores practicaban una disciplina espiritual rigurosa que incluía la purificación del alma, el estudio de la música, las matemáticas y la filosofía, todas vistas como formas de alinearse con la armonía universal y acercarse a lo divino. Pitágoras aún formaba parte de lo que llamamos los presocráticos, pero lo que él defendía no era un orden tan simple. Los números representaban un saber distinto en aquella época, y dominar las artes, como la música y la literatura, eran habilidades que obviamente lo diferenciaban. Pitágoras tampoco quería alejarse de los conceptos propuestos por la escuela jónica, especialmente porque fue discípulo de Tales de Mileto. Sin embargo, cuando Pitágoras habló proponiendo su visión cosmológica numérica,
La fama de Tales no fue suficiente para evitar que él se convirtiera en blanco de críticas y persecuciones, lo que lo llevó a refugiarse en Egipto. Dicen que fue allí donde creó el teorema que lleva su nombre. A pesar de que la matemática estuvo presente durante toda su vida, él creía que el mundo estaba ordenado por una cosmología espiritual, no originada en un dios, sino en el orden que estaba arraigado en toda realidad humana. Todo proviene de los números, en un proceso microscópico. Finalmente llegamos a Platón, quien fue profundamente influenciado por Pitágoras, Heráclito, Parménides y los órficos, formulando una teoría amplia que dividía la realidad en dos reinos: el mundo sensible, donde todo es imperfecto y mutable, y el mundo de las ideas, donde residen las formas perfectas y eternas. Para Platón, la verdadera realidad no estaba en el mundo que percibimos con los sentidos, sino en las formas eternas e inmutables que son percibidas por la mente. La más elevada de estas formas era el bien supremo, que trasciende todas las demás ideas y es la fuente de toda existencia. Platón describió el proceso de ascenso del alma hacia el bien supremo como una liberación de las ilusiones sensoriales, una subida del mundo de las sombras hacia la luz de la verdad. En su alegoría de la caverna, nos muestra prisioneros encadenados que solo pueden ver sombras proyectadas en la pared de una caverna, creyendo que esas sombras son la realidad. Cuando uno de los prisioneros es liberado, al principio queda cegado por la luz, pero luego comienza a ver el mundo real fuera de la caverna. Este proceso de iluminación representa el viaje del alma en busca de la genosis, donde debe abandonar las apariencias del mundo sensible y caminar hacia la luz. Aquí, lo divino no es Dios, pues Platón ofrecía una visión más amplia de la divinidad, como sabemos por las reminiscencias que surgieron después. Además, Platón fue influenciado por la tradición órfica, que enfatizaba la necesidad de purificación del alma y su regreso al reino divino tras la muerte. Para los órficos, la vida terrenal era una forma de prisión y la existencia verdadera y completa solo podía alcanzarse mediante la purificación espiritual y el autoconocimiento. El alma, al purificarse de sus impurezas materiales, podía ascender a lo divino y experimentar la verdadera libertad. Ellos le debían mucho a Orfeo, quien según la tradición mitológica descendió al inframundo y regresó. Idolatraban a Baco, al menos por este acto, y también a Perséfone, quien tenía a sus adoradores porque cíclicamente desaparecía y regresaba, representando una nueva estación. Este proceso de desaparecer y regresar, trayendo consigo sabiduría y cambio, ha estado presente a lo largo de varios siglos en la tradición religiosa. Aunque sea considerado clásicamente un culto, nadie sabe exactamente cuándo se originó. Los estudios solo revelan menciones esporádicas y captaciones culturales de personalidades como Heródoto, quien consideró un entierro como típicamente órfico. Entonces, es probable que haya influido en los filósofos justamente por negar los fenómenos religiosos de Grecia, concentrándose más en el sujeto como divino, poseedor de un alma eterna e incorruptible. Aunque quizás no se apartara de ciertos valores morales, como el castigo ante las transgresiones sociales. Pero lo que interesaba a Platón era el desapego material, que nos llevaría de vuelta a una comunión con el exterior de la caverna, pronunciando una intimidad con la realidad en sí y no con la representación de ella. Fue con Plotino, sin embargo, que el concepto de genosis encontró su forma más completa. Él sistematizó estas influencias filosóficas previas y convirtió la enosis en un objetivo espiritual concreto dentro del neoplatonismo. Elaboró una jerarquía de emanaciones donde el uno era la fuente de todas las cosas y todo emanaba de él en grados descendentes de perfección. El uno era trascendente y más allá de cualquier descripción, pero el alma humana podía retornar a él a través de un proceso de ascensión espiritual. Siempre podríamos anclar y regresar. Esta es la garantía de la vida y la propia naturaleza de existir. Respondiendo por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Estamos aquí porque antes de existir nada era, y en la completa inexistencia nada somos. Dotados de razón, necesitamos retornar al uno. La genosis se convirtió, por lo tanto, no solo en una idea abstracta o en un ideal filosófico, sino en un camino práctico de transformación espiritual. El proceso de retorno a la unidad involucraba la superación de las limitaciones del cuerpo y de las ilusiones del mundo sensible, el cultivo de virtudes y la meditación sobre la verdadera naturaleza del ser.
Este viaje de autoconocimiento y purificación espiritual era visto como la única forma de alcanzar la verdadera felicidad y el estado de unidad con lo divino. Mientras más el sujeto se conocía, más interactuaba con el todo. Así comenzó a percibir que la humanidad sigue el mismo enunciado. Pero volvamos a Platón, pues de él mucho se origina. Él ocupa un papel central en la formación del pensamiento que llevaría al desarrollo de la noción de genosis en el neoplatonismo, que recibe este nombre no por negar lo establecido, sino por evolucionar el pensamiento. Hasta ese momento, el mundo sensible para Platón era una especie de copia distorsionada del mundo de las formas. Un reflejo expandido, pero que no representaba ni una tercera parte de la realidad, siendo una proporción ilusoria. La multiplicidad y el cambio que experimentamos con los sentidos no revelan la verdadera naturaleza de las cosas, sino solo apariencias. Por ejemplo, un árbol que vemos en el mundo físico no es el árbol en sí, sino solo una manifestación imperfecta de la idea de árbol que existe en el mundo de las formas. Esta distinción entre el mundo sensible y el mundo inteligible es esencial para entender la noción de ascensión del alma. El alma, según Platón, es inmortal y posee una naturaleza divina. Sin embargo, al unirse al cuerpo, pierde el contacto con su verdadera origen y es dominada por deseos y pasiones terrenales. La tarea del filósofo, entonces, es ayudar al alma a recordar su verdadera naturaleza y conducirla de vuelta al mundo de las formas, donde puede contemplar el bien supremo, la forma más elevada y la fuente de todas las demás formas. Este viaje es un proceso de purificación e iluminación que requiere superar las influencias del mundo sensible y ascender hacia la luz. Platón ayudó a la humanidad a entender el impacto del pensamiento y el papel que un filósofo debe asumir, entendiendo que estamos hablando de investigadores, profesores o cualquier persona que tenga como motivo transmitir conocimiento. Debemos liberar a las personas de la ignorancia, proponer caminos para disolver las obstrucciones y garantizar que el alma se libere de los deseos de la carne. El conocimiento es el camino hacia el reencuentro, algo que ustedes ya han visto en el concepto de kenosis. Platón ilustra esta ascensión utilizando su mito, pero explorando otras facetas. Sabemos que los prisioneros creen que las sombras son la realidad, ya que nunca han visto nada más allá de esto. Pero si un prisionero es liberado, verá primero la luz del fuego que proyecta las sombras y, al salir de la caverna, será cegado por la luz del sol. Poco a poco, sus ojos se adaptan y comienza a ver el mundo real. Finalmente, es capaz de contemplar el sol, que representa el bien supremo. Este mito puede interpretarse de diversas formas, porque las personas que habitan la caverna creen que las sombras proyectadas representan pueblos que viven en el entorno exterior, aunque solo sean reflejos distorsionados de la realidad. Cuando salimos de la caverna, descubrimos que las personas son diferentes de lo que sospechábamos y que las sombras representan solo una fracción de la realidad. Para superar este límite físico, el hombre no necesita conciliar estos dos mundos. Noten que existe una idea de superación, de elevación. El hombre que logra salir de la caverna se convierte en pionero. Siempre propongo incluso un estudio hipotético. Imaginen que el sujeto no regresa a la caverna, permitiendo que las personas dentro vivan eternamente en la ignorancia durante siglos. Con el tiempo, no solo creerán que las sombras totalizan la realidad, sino que crearán fábulas para explicar lo inexplicable. Esto permitiría la creación de religiones, el establecimiento de mitos propios, creencias y construcciones generacionales basadas en una mentira, en una versión distorsionada del mundo, impidiendo que los habitantes disfruten de la trascendencia. Así, el sujeto que salió de la caverna representa también al Mesías, el libertador, ocupando el papel que Platón alguna vez asumió, el papel que cualquier maestro debería desempeñar. Regresar a la caverna y contar cómo es el mundo, como postula el orfismo. Este camino inverso no representa un retorno al uno, a la unidad primaria del ser. Representa la dedicación del hombre hacia la humanidad, viendo más allá de su propia alma y cuerpo. Lo cual creo que sintetiza también la mejor simbiosis entre estos dos polos. Porque aprendimos que el alma se aprisiona y que el cuerpo la limita. Pero cuando el hombre es invitado a trascender, regresa a la caverna, llevando a la humanidad hacia la luz. Todo gran hombre deseó esto, y, afortunadamente, muchos lo lograron. Entonces, lo que quiero revelar, además de la grandeza de la alegoría de la caverna, es que el viaje no simboliza solo una unión, sino una integración entre lo humano y lo divino. No es algo individual,
Este proceso de iluminación o conversión es impulsado por lo que Platón llama eros, un amor profundo por el conocimiento y por lo divino que mueve el alma a buscar la verdad. En su diálogo El banquete, explora el concepto de eros como una fuerza que comienza en el amor físico y asciende a un amor por la belleza espiritual y finalmente por el bien mismo. Para el filósofo, eros es una especie de deseo divino que nos lleva a trascender los límites del mundo material y a buscar la unión con lo divino. Esto claramente fue derivado de las ideas de Empédocles y ayudó a Freud a postular sobre eros y tánatos, representando impulsos constructivos y destructivos. Además de eros, la purificación del alma es un elemento esencial en la filosofía de Platón. Él creía que el alma, al unirse al cuerpo, se contaminaba con los deseos y placeres terrenales, lo que la alejaba de su verdadera naturaleza. Por lo tanto, el camino hacia lo divino requería un esfuerzo continuo de purificación, que incluía el desarrollo de virtudes como la justicia, el coraje, la templanza y la sabiduría. Estas virtudes ayudaban al alma a liberarse de las ataduras del cuerpo y a concentrarse en lo que es eterno e inmutable. No debemos entender que el alma necesitaba pasar por un proceso moralizante. Estamos hablando de una reducción filosófica que abarca conceptos que se han vuelto universales. Por ejemplo, no debemos hacer el mal que no deseamos para nosotros mismos, basándonos en la visión de reciprocidad universal. También debemos valorar principios que nos permitan existir y no suponer una existencia limitante. Esto conlleva una serie de concepciones y nuevos paradigmas. Ser justo, buscar comprender lo incomprensible y enfrentar las adversidades con coraje y moderación no es fácil. Pero trascender será, de hecho, lo más difícil que cada uno de nosotros intentará hacer. Esta idea de purificación estaba estrechamente ligada a las prácticas de la tradición órfica. Cuando mencioné el proceso fúnebre, me refería a una serie de procedimientos rigurosos que ellos creían necesarios, como el tejido de las vestimentas. Los órficos creían que el cuerpo era una prisión para el alma, y que la vida terrenal era una prueba que el alma debía superar para retornar a lo divino. Es decir, todos sus dolores y lamentos son pruebas empíricas de que el alma necesitaba abandonar el cuerpo y buscar consuelo. El alma era vista como caída en el cuerpo, y el objetivo era liberarla mediante rituales de purificación y prácticas ascéticas. Platón adaptó esta concepción al proponer que la filosofía era la práctica más elevada para la purificación del alma. Para él, filosofar es aprender a morir, es decir, es un proceso de preparar el alma para la liberación final del cuerpo y para la comunión. La noción de ascensión del alma también fue articulada por Platón a través de la teoría de la reminiscencia, según la cual el conocimiento verdadero no se adquiere, sino que se recuerda. Para Platón, el alma, antes de encarnar, ya había contemplado el mundo de las formas y, al nacer, olvida esta visión. La búsqueda del conocimiento, entonces, es un intento de recordar aquello que el alma ya sabía. Este concepto refuerza la idea de que el viaje espiritual no es una búsqueda de algo externo, sino una reconciliación con lo que ya está dentro de nosotros. Este pensamiento influiría en ocultistas a especular que lo divino no tenía semblante, nombre, ni era único o múltiple. Es una reminiscencia constante. Este viaje de ascensión y purificación, que Platón describe como el camino hacia el bien supremo, fue una influencia decisiva para el desarrollo del neoplatonismo, especialmente en la obra de Plotino. Plotino llevó las ideas de Platón a un nivel más profundo, combinándolas con influencias místicas y transformando la genosis en un objetivo espiritual que implicaba la unión directa con lo divino. Este compromiso con la transformación espiritual y la búsqueda de la verdad absoluta es lo que convierte la filosofía platónica en una preparación para la enosis. La ascensión del alma es tanto un proceso de iluminación como de autosacrificio, donde el yo se disuelve en la unidad, anunciando su retorno al bien supremo. El siguiente paso en este viaje sería dado por Plotino, quien integraría el pensamiento de Platón en una estructura aún más completa y mística, desarrollando un enfoque jerárquico para la ascensión espiritual. Porque para él, la enosis era un objetivo alcanzable a través de prácticas específicas de meditación y contemplación. Expandió las ideas de Platón para incluir una serie de emanaciones que llevaban al alma de regreso al uno. Este proceso implicaba superar las limitaciones del intelecto y del ego, sumergirse en lo desconocido y permitir que el alma se uniera con lo divino.
El desarrollo del neoplatonismo marca una nueva fase en la filosofía occidental, en la que las ideas de Platón son reinterpretadas y ampliadas para incorporar una dimensión mística y espiritual más profunda. Así, Plotino igualó el concepto de uno al fundamento de toda existencia, aunque totalmente trascendente, es decir, más allá del ser y del no ser. No podemos comprender el uno a través del intelecto común, pues está más allá de todas las categorías y cualidades que podemos concebir. El uno es tan simple y absoluto que no puede ser limitado ni definido. Es puro potencial, la fuente primordial de donde emanan todas las cosas. Esta idea de trascendencia total convierte al uno no solo en el origen de toda creación, sino también en el objetivo final de la enosis, la unión mística con lo divino, que aquí adquiere una connotación aún más múltiple, lo que puede confundir a audiencias más jóvenes. Lo divino aquí asume el papel de una tríada, a veces de dos dioses, presuponiendo un dualismo que debe ser superado. Lo que ocurre es que el hombre nace en el dualismo, enfrentando el choque que los presocráticos defendían, elementos diferentes, no solo cuatro, que se enfrentan. El resultado siempre son dos cadenas de eventos, una espiritual y otra física. Durante este periodo, que no es eterno, el hombre está restringido por el ambiente. Existe también una falsa seducción de un dios corrupto que nos presenta un mundo irreal, como el del interior de la caverna. Al salir de este momento, donde el alma trasciende, aún no estamos en el uno, porque necesitamos enfrentar un viaje espiritual. El dualismo está tanto fuera como dentro de nosotros, dividiéndonos entre alma y carne, porque el universo fue originado a partir del uno, precisamente ajustándose al concepto de emanación que expliqué, una jerarquía en la que todo lo que existe es un desdoblamiento o flujo que proviene de la unidad primordial. La primera emanación que surge del uno es el nous, o la mente divina. El nous representa el intelecto cósmico, donde están contenidas todas las formas eternas e ideas perfectas que Platón describió como el mundo inteligible. En el nous, la realidad se comprende de forma total e inmediata, y es a partir de este nivel que surge la diversidad que da origen al cosmos. La segunda emanación a partir del nous es el alma del mundo, que sirve como intermediaria entre el nous y el mundo material. El alma del mundo es responsable de dar forma y vida al universo, animando todas las cosas y unificando la multiplicidad que encontramos en la naturaleza. Plotino creía que esta alma era una presencia real que permea todo el cosmos, manteniendo el orden y la armonía entre los elementos. Finalmente, la emanación más distante del uno es el mundo material, donde la luz de lo divino se debilita y la perfección se ve oscurecida. En el mundo material encontramos la mayor separación del uno, y es aquí donde el alma humana se ve sujeta a la ignorancia, a las pasiones y a las limitaciones del cuerpo. Para Plotino, el mundo físico es una sombra o una copia imperfecta de las formas superiores, y el objetivo de la vida es trascender esta sombra para regresar a la luz original del uno. Así, el hombre, emergiendo según el postulado de Plotino, estaría ante todo, en la ausencia de la nada, suponiendo el instante de equilibrio tras la manipulación del caos mitológico. En el pensamiento de Plotino, la enosis es el proceso de ascensión por el cual el alma regresa a su origen a través de algunas etapas. Primero, el alma debe volver hacia su interior y practicar el autoconocimiento, identificando las ilusiones y las falsas creencias que la alejan de la verdad. Luego, debe cultivar las virtudes y dedicarse a la contemplación filosófica. La práctica de la filosofía puede ser una actividad intelectual, pero también es una disciplina espiritual que prepara al alma para la experiencia mística. La filosofía, en este sentido, tenía una función similar a la de la purificación religiosa, ayudando al alma a liberarse de influencias negativas y a concentrarse en lo eterno y divino, pero no debe confundirse con la doctrina. La filosofía podía explicar el universo, pero ellos entendían, en su gran mayoría, que las verdades universales estaban hechas para ser cuestionadas. Por eso, debido al vigor intelectual, Plotino parecía indicar, al menos en un primer momento, una conexión entre cuerpo y alma que precede a la muerte. Un momento de integración que nos permitiría superar nuestra propia efemeridad, regresando al río 2 veces y, aún así, permaneciendo igual en ambas ocasiones. Para llegar allí, sin embargo, el hombre necesitaría alcanzar el límite intransitable de lo místico, el apogeo extrasensorial. Aunque lo místico es un punto importante en el viaje del alma,
no es el final del camino para el hombre. Plotino enfatiza que el alma, después del éxtasis, debe regresar al mundo material y continuar buscando la virtud y la sabiduría. La experiencia mística sirve para recordar al alma su verdadera naturaleza y fortalecer su compromiso con el regreso al uno. De este modo, el proceso de ascensión espiritual es continuo, con el alma alternando entre el mundo material y la unión mística, en un ciclo de autotransformación. Además, Plotino expandió la noción de enosis al integrar elementos de las tradiciones religiosas y filosóficas que influyeron en el neoplatonismo. Incorporó aspectos de la tradición órfica, tal como lo hizo Platón, que veía el cuerpo como una prisión para el alma, y del misticismo pitagórico, que enfatizaba la armonía cósmica y la importancia de los números y la proporción en la estructura del universo. Plotino combinó estas tradiciones, creando un enfoque que involucraba tanto el conocimiento intelectual como la práctica espiritual. Este conocimiento representaba la totalidad del pensamiento, revelando sus limitaciones y sus cualidades. Como grandes pensadores, sus ideas se extendieron mucho más allá de su tiempo, moldeando el pensamiento de teólogos y místicos cristianos. Los padres de la Iglesia, como San Agustín, adaptaron conceptos neoplatónicos para articular la doctrina cristiana sobre la creación, el alma y la salvación. Para Agustín, el uno de Plotino fue reinterpretado como Dios, y la ascensión del alma se convirtió en un movimiento hacia la unión celestial de regreso al reino. Otros cristianos, como Meister Eckhart, también incorporaron elementos del neoplatonismo en sus prácticas contemplativas, viendo la genosis como una comunión directa con la divinidad, lo cual para muchos representaría un triste fin de la filosofía que proponía romper con la religión. Pero todo pensamiento digno debe evolucionar. Por ejemplo, si analizamos una contribución islámica, especialmente en el sufismo, encontramos paralelismos con las ideas de Plotino sobre la unión mística. Los sufíes hablan de un estado de fana o aniquilación donde el yo se disuelve en la unidad con Dios, similar al éxtasis místico descrito por Plotino. Esta idea de autoaniquilación en favor de la unidad con lo divino refleja el concepto de enosis como una fusión completa con la fuente de toda existencia. En el propio neoplatonismo, filósofos posteriores como Proclo desarrollaron aún más la teoría de las emanaciones y la jerarquía del cosmos, introduciendo una complejidad mayor al sistema propuesto por Plotino. Ellos ampliaron la noción de que el uno no solo emana el nous y el alma del mundo, sino también una serie de niveles intermedios que ayudan a explicar las graduaciones de la realidad y la multiplicidad que encontramos en la naturaleza. En el pensamiento neoplatónico, el viaje del alma es uno de los temas centrales, representando tanto el descenso al mundo material como la búsqueda de regreso a lo divino. Este viaje se describe como un sendero de ascensión, donde el alma, originalmente emanada del uno, se ve temporalmente separada de su fuente al encarnarse en el cuerpo físico y entrar en el dominio del mundo sensible. El descenso al mundo material no se considera un error ni un castigo, sino una oportunidad para que el alma desarrolle virtudes y conocimientos que eventualmente le permitirán regresar al uno. El descenso del alma al mundo material implica una especie de olvido de su verdadera naturaleza divina. Al unirse al cuerpo, el alma queda atrapada en las limitaciones físicas y en las ilusiones de los sentidos, que oscurecen su percepción de lo divino. Sin embargo, dentro del pensamiento neoplatónico, este descenso es visto como parte de un ciclo más amplio de experiencia y autotransformación. El alma debe descender al mundo para adquirir experiencia y, mediante la práctica de la virtud y el conocimiento, buscar el camino de regreso. Así, la vida terrenal es una etapa necesaria, donde el alma es probada y purificada para poder ascender a niveles superiores de realidad. El regreso al uno se describe como un movimiento ascendente que comienza con la purificación del alma. Esta purificación es un proceso de desapego, donde el alma debe liberarse de los deseos y pasiones que la atan al mundo material. En el neoplatonismo, esto suele estar asociado al desarrollo de virtudes como la justicia, la templanza, el coraje y la sabiduría. La práctica de estas virtudes ayuda al alma a apartarse de las influencias negativas y a concentrarse en su verdadera naturaleza. La purificación no es solo física, sino también mental y espiritual, exigiendo que el alma se libere de las falsas creencias e ilusiones que la limitan. Otro aspecto esencial del proceso de ascensión es la contemplación filosófica, que permite al alma volverse hacia su interior y reconocer su naturaleza divina.
Para Plotino y otros neoplatónicos, el autoconocimiento es el primer paso hacia la unión mística. Creían que el alma, al comprender su verdadera esencia, también comprendía el cosmos, ya que existía una correspondencia entre el microcosmos, el alma, y el macrocosmos, el universo. En este sentido, la contemplación era un medio para alinearse con el orden cósmico y acercarse al Uno. Un elemento importante en el proceso de ascensión es la idea de que el alma puede ser auxiliada por guardianes espirituales o seres superiores que ayudan a guiar su retorno a lo divino. No me refiero exclusivamente a la figura del filósofo. En realidad, a medida que la sociedad se fue desarrollando, las culturas crearon representantes y líderes religiosos que poseían el conocimiento y la autoridad para hacerlo. Hoy, si alguno de ustedes quisiera adentrarse en una tribu remota de América y consumir sustancias legales dentro de rituales religiosos, lo haría bajo la tutela de guías que no solo asegurarían su libertad espiritual y la posibilidad de trascendencia, sino también su retorno seguro tras su inmersión en contenidos tan inusuales. El camino del alma hacia la enosis supone que la separación entre el sujeto y el objeto desaparece y el alma experimenta una unidad absoluta donde el yo se disuelve por completo en la totalidad. Uno deja de existir como individuo y su realidad se convierte en un eco distante. Mientras nuestra individualidad se disuelve en la totalidad, nos integramos a lo real que nos fue privado, a lo que se aprendió y olvidó antes de que probáramos el mundo. Por lo tanto, la enosis no es el final definitivo del viaje espiritual, sino un nuevo punto de partida. Revela al alma el potencial de trascender el mundo sensible y descubrir la esencia divina, pero también la llama de vuelta a la realidad cotidiana para actuar como un puente entre lo divino y lo terrenal. Este regreso al mundo, después de la experiencia mística, refleja la idea de que la verdadera espiritualidad es tanto una búsqueda de trascendencia como una forma de involucrarse plenamente con la vida. Trascender no es solo buscar el abandono, sino regresar a una nueva realidad, más clara, menos obvia y más espiritual.